Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de estudio en el grupo Jantepuse. Continuamos con el estudio del libro La deidad, el cojo y el hombre de Geoffrey Farthing. Hoy comenzamos el capítulo número 4, la jerarquía de seres. Antes de comenzar el capítulo, recordemos que la palabra jerarquía proviene del griego y se compone de dos elementos: sagrado, santo o principio, y origen, mando, o sea, autoridad, lo que literalmente pues significa el gobierno sagrado. O sea, es el orden de los principios sagrados o autoridad fundada en lo sagrado. Es un orden sagrado. Y en el orden metafísico implica la mediación entre lo divino y lo humano, no como una pirámide de poder, sino como una gradación de conciencia, una gradación de funciones y por ende también una gradación de responsabilidades. Implica, por supuesto, un orden natural, una continuidad, una mediación y una participación siempre de un principio superior. Al delinear el tema de las jerarquías en el capítulo 2, fueron expuestas ciertas ideas fundamentales. La vida es universal. Ella se expresa en una casi infinita variedad de formas a través de la naturaleza. No hay espacios vacíos y en ninguna parte existe materia inanimada. En el capítulo 3 se inició la presentación de otro principio básico, el cual es el del correspondencia o reflejo, resumido en el axioma hermético, y dice la cita: así como es arriba, es abajo. Esta preparación ayudará a comprender la enseñanza esotérica de las jerarquías de seres. Entonces se nos está hablando de la estructura jerárquica del cosmos a distintos niveles y a distintos planos. La jerarquía, para poderla comprender y estudiar un poco mejor, comienza desde los seres inferiores, o sea, desde los elementales, desde el reino elemental. De esto vamos pasando por muchas gradaciones a través del hombre y luego hasta las entidades poshumanas, o sea, el reino dianchofánico. Entonces, estas entidades superiores, los que ya han pasado el reino humano, son a la vez los creadores y los directores de todas las cosas existentes. Todo, absolutamente todo en el cosmos está guiado, está controlado y está animado por seres casi interminables de jerarquías de seres conscientes. Cada uno teniendo una misión que desempeñar, una función, y de los cuales son como mensajeros. Solo como en el sentido de que son los agentes de las leyes kármicas y de cualquier ley cósmicas. Y ellos, por supuesto, varían infinitamente en sus grados respectivos de conciencia, en sus grados respectivos de inteligencia. Entonces, para que haya actividad o función en cada uno de los planos de existencia, debe haber que seres activos. Esto es, alguien haciendo algo para lo que está capacitado. Estudiar la jerarquía es sumamente importante porque nos permite saber quiénes somos y dónde estamos. La vida es universal. La ciencia esotérica muestra que cada átomo de sustancia, no importa de qué plano sea, en sí mismo es una vida. Allí donde hay vida, allí hay conciencia. Todo en el universo, a través de todos sus reinos, es consciente. Esto es, está dotado con una conciencia de su propia clase y sobre su propio plano de percepción. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, y nos ha dicho siempre el ocultismo, que no existe materia muerta. En todo hay luz, en todo hay vida, desde el universo, desde el macrocosmos hasta lo más chiquitico, hasta una piedra. Entonces, la vida no es un fenómeno que está limitado a los seres orgánicos complejos que conocemos, sino que es una cualidad inherente a la materia misma, hasta en sus constituyentes más básicos como son los átomos. Si cada átomo posee vida, como lo está diciendo la cita, ¿verdad? Entonces, posee también algún tipo de conciencia.
Esto, por supuesto, no quiere decir que un átomo piense o sienta como un ser humano, como un hombre, como una persona, sino que tiene una conciencia que es propia de su clase y además de su propio plano de percepción, como nos está diciendo en la cita. Es decir, la conciencia se manifiesta de maneras infinitamente diversas, desde una forma rudimentaria en la materia que es catalogada por la ciencia moderna como inorgánica, como es el caso de la piedra, hasta la complejidad de la conciencia humana o incluso más allá del reino humano. Entonces podría interpretarse como una capacidad inherente de que de responder, de interactuar o de saber, por supuesto, a su propio nivel existencial. Durante este siglo, la investigación científica ha comprobado afirmaciones como estas, demostrando la sensibilidad no solo en las plantas, sino incluso en los metales, con la consecuente eliminación de cualquier línea fija de demarcación entre los reinos animados y los así llamados inanimados de la naturaleza. Cabe hacer notar que la señora Blavatsky escribió lo anterior mucho antes del desarrollo de instrumentos de investigación, tales como el microscopio electrónico y otros instrumentos supersensitivos. Todas estas citas están en la doctrina secreta y la última en la vida secreta de las plantas. Entonces, la ciencia siempre ha considerado a los animales y a las plantas como vivos. ¿Por qué? Porque son orgánicos, porque son animados. Mientras que a las rocas, al agua, a los metales, los cataloga como inanimados, como inorgánicos. Sin embargo, la ciencia moderna está descubriendo o comenzando a descubrir propiedades o comportamientos en los que antes se consideraba como algo inerte, que los está haciendo reconsiderar estas categorías. Entonces, así que la frontera entre lo que está vivo y lo que no está vivo ya no está tan clara ni es tan absoluta como lo pensaba la ciencia. Entonces, lo que la ciencia ahorita considera vivo tiene una organización celular, tiene un metabolismo, o sea, que se nutre, que incorpora materia y energía del entorno, que respiran, que excretan, que tiene homeostasis, o sea, que tienen la capacidad de mantener su ambiente interno, tienen este crecimiento, que hay desarrollo, que hay sensibilidad al sentido biológico. Eso es lo que considera la ciencia como algo vivo. Pero entonces ahora hay descubrimientos que hay sensibilidad en los metales. Eso no quiere decir que los metales tengan emociones o tengan un sistema nervioso, pero tienen memoria de forma. Algunos de estos metales pueden ser deformados y ellos al ser calentados recuerdan su forma original y vuelven a tomarla. Existen sensores basados en metales. Ese sensor funciona como un dispositivo que siente o detecta un cambio en su entorno. Entonces, muchos sensores utilizan estas propiedades de los metales para poder funcionar. También existe la capacidad de metales y otros materiales que se consideran inanimados. ¿Por qué? Porque ellos responden de manera predecible a algunos estímulos ambientales. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues modificando sus propiedades o estructuras en función de las condiciones que presenta el medio ambiente. Entonces, ellos están exhibiendo comportamientos complejos a escala, por supuesto, microscópicas, que los obligan a reevaluar la definición de qué es inerte y de qué tiene vida o que no tiene, de que no tiene vida. Incluso hay ahora aleaciones que tienen memoria, ¿verdad? Que toman esa estructura molecular. No es, por supuesto, un recuerdo consciente, porque aunque en manos está ahí todos los 7 principios, pues no está activo, sino que es una propiedad que es inherente a su estructura. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el stem de las arterias, que ellos se expanden y vuelven otra vez y se recogen. En los aparatos de ortodoncia, eso es también aplica una fuerza constante y suave gracias al calor de la boca. Oye, Carlos, mira, estoy pensando en lo que es el sistema solar, que nació de una nebulosa. Entonces, sabemos que todo está en movimiento, desde
digamos, desde el Big Bang. Entonces, el sistema solar lo entiendo porque nació de la nebulosa y la nebulosa pues está girando todo el tiempo, estuvo girando todo el tiempo y de ahí se formó el Sol y del resto se formaron los planetas. Ahora, eso, ¿cómo lo podemos relacionar con un átomo? El Sol mantiene a los planetas por la fuerza de gravedad que ejerce él sobre los planetas y todo lo que está en el sistema solar. Pero en el caso del átomo, el núcleo también tiene gravedad para que los electrones giren alrededor de él. El átomo sería como un fractal de ese sol, porque vemos la similitud entre la estructura de eso, de un átomo y ese sistema solar. Entonces, incluso podemos imaginar nuestros cuerpos como que se componen como sistemas solares, cada uno hecho así de innumerables vidas. Entonces, un átomo tiene ese núcleo, ¿verdad? Que ese núcleo lo podemos ver como el Sol, alrededor del cual que hay los electrones. ¿Qué serían los electrones? Los planetas. Aunque por supuesto que las fuerzas que los mantienen unidos son diferentes, porque uno es la fuerza electromagnética y en el otro es la fuerza de gravedad en el sistema solar, pues la disposición general, eso es lo que nos da esa sorprendente similitud. Entonces, ahí es donde viene la analogía, que la analogía no quiere decir que algo sea idéntico, sino que hay una similitud. Viendo algo que se nos hace más fácil, que es conocido, podemos interpretar algo que no es tan accesible a nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar la analogía que existe entre uno y el otro. O sea que en el caso del átomo es una fuerza electromagnética lo que mantiene girando. Exacto. Cuando se dice que todo lo que tiene vida tiene conciencia, quiere decir que tiene qué cosa, tiene espíritu, tiene algo de mente, hasta dónde se llega a esa conciencia, hasta dónde se, se puede definir que esa conciencia existe. Ok, se nos dice que en todo hay conciencia porque en todo hay vida y en todo hay luz. En un mineral lo podemos ver en lo que es la cohesión, la atracción. En la planta, ¿cómo manifiesta la planta su vida? Absorbiendo la luz, transformándola, eh, moviéndose cuando quiere buscar esa misma luz porque no le llega bien. En el animal, ¿cómo? Cuando siente esa emoción, siente esa alegría porque los animales tienen el sistema nervioso completo. Entonces, en cada uno a distinta manera, porque en todo hay vida, todos estamos hechos de la misma esencia, pero por supuesto en diferentes gradaciones. Porque yo pregunté una vez, ¿no? Que ese sistema solar asimilaba a un átomo, a lo que nos muestran como un átomo, ¿verdad? Entonces, entendí y me explicaron que, bueno, que realmente no es así, porque, como dice Caro, no es lo mismo el átomo al sistema solar. Los componentes son muy diferentes, las funciones son muy diferentes. Simplemente una especie de mostrar la estructura del átomo comparada con la del sistema solar. Sí. Pero más adelante consulté si esa estructura del átomo era exactamente así, como la veíamos en las escuelas. Ese átomo con los electrones dando vueltas. Y descubrí que eso simplemente fue un modelo utilizado en los años 60, 70, no recuerdo, por ahí lo tengo, y cuando lo consiga doy más exactamente la fecha, pero fue un modelo utilizado para explicarlo. Realmente los átomos no están ubicados de esa manera, ni tienen esa forma como lo vemos en los dibujos a través de órbitas dando vuelta del protón. Entendí yo y me explicaron que los átomos realmente tienen una forma giratoria por encima y por debajo del protón, del núcleo. Entonces, no es como lo vemos realmente el átomo, hasta lo que la ciencia en día hoy conoce, no es como el sistema solar. Es un error pensar que tienen la misma configuración. ¿Por qué? Porque fue un modelo hecho para explicarlo en cierta época, pero hoy la ciencia ya no lo explica de esa manera. O sea, científicamente no es la configuración del átomo como la conocimos nosotros y como la aprendimos. De todas formas, la voy a buscar bien para darte el dato, pero es interesante porque yo tuve la misma pregunta, incluso tenía unos dibujos donde presentaba el átomo como el sistema solar
pero resulta que no es así. Y otra cosita que le iba a preguntar que le iba a decir a Juan con la pregunta que le hizo, que hay un detalle que siempre tenemos que manejar. Tenemos que ver qué es la conciencia. La conciencia es un concepto muy difícil dentro de la teosofía. O sea, es un aspecto que es muy metafísico. No es la conciencia que podemos ver en los seres animados, como explicaba Caro, no es esa conciencia. Esa conciencia que se refiere a la teosofía y dice está en todo, todo tiene conciencia, es muy difícil de verla. Blavatsky dice que, claro, esta es la conciencia en el ser humano y de ahí de repente hay que sacar un poquito la analogía con el resto de seres y con el universo. Miren, ella nos dice así. La conciencia, como he dicho, son las impresiones proyectadas por este ego sobre el hombre físico. Este ego con E mayúscula quiere decir el ego superior sobre el hombre físico, las impresiones, las que constituyen lo que llamamos conciencia. Y es en la proporción en que la personalidad, el alma inferior, se una a su conciencia superior o ego, en la que será marcada la influencia de este último en la vida del hombre mortal. Está hablando del hombre. Entonces, una forma de ver la conciencia es como esa entidad, ¿verdad? Que podemos llamar logos, que podemos llamar Mahat, en cierto plano. Sabemos que por encima de ellos hay otros planos y esa misma conciencia se presenta de diferentes maneras, pero vamos a verlo en el plano manifestado. Ese logos, Mahat, Alaya, esa conciencia universal, esa alma universal, que ella refleja a toda esa jerarquía de seres, que es con lo que pensamos en el capítulo, a toda esa jerarquía de seres. Entonces, una vez manifestado cada ser, cada átomo, cada elemento tiene un grado de conciencia de esa conciencia universal. Y mientras más se acerca a ella, que es el caso del ser humano, se hace más parecido a esa conciencia de la cual emana. Entonces, esa conciencia hay que entenderla desde ese punto de vista. Es un plano de evolución, es un plano de avance de todos los seres en la manifestación, los cuales lo va a llevar a participar de esa conciencia en su nivel evolutivo. Por eso es que es tan difícil ver en esos seres inanimados, en esos seres, en esos reinos tan, o los primeros reinos, como el mineral y el vegetal, de que existe una conciencia similar a la del hombre. No es similar, pero vienen de la misma fuente. Pertenecen a la misma conciencia, pero la van desarrollando a medida de su evolución. Es más o menos como yo entiendo el concepto de la conciencia. Esta mención que hice ahorita aparece en el libro de los sueños, en el Tratado sobre los Sueños. Lo más importante es que tengamos la visión de que todos tenemos la misma esencia y que todo existe esa conciencia como vida, como luz, no como un pensamiento o una sensación o una emoción como lo podemos expresar nosotros. Entonces, como comentábamos. En el mineral, ¿qué puede haber? En el mineral hay esa cohesión, hay estructura, hay sabe cómo cristalizarse, responde a las fuerzas como al calor, como a la presión, como a la electricidad. Entonces, así es como está manifestando esa inteligencia, esa conciencia, esa vida, esa luz que existe en él, esa información. En el reino vegetal, pues también como con la sensibilidad que presenta, con un crecimiento dirigido y con un ritmo vital. En el animal, pues ya comienza a ser un poco más activo, porque como comentamos, tiene un sistema nervioso que ya está activo. Entonces, hay instinto, hay emociones, porque ya hay placer, hay dolor, entonces hay esa sensación. Entonces, es un tipo de conciencia a su nivel. Ahora nosotros lo expresamos también con otro nivel. Ya entra manos en juego y es lo comenzamos a tener autoconciencia que nos va a llevar luego al autoconocimiento y así sucesivamente en los reinos superiores.
Yo creo que aunque la conciencia es una, hay que tener en cuenta la conciencia de los seres vivos. Nosotros somos seres vivos y somos individuales. Estamos haciendo una evolución de los mundos inferiores a los superiores. Entonces yo pienso que la conciencia nuestra no se puede comparar a la conciencia, digamos, como tú dijiste, de los minerales, ¿no? Ellos tienen una cierta conciencia, como tú lo explicaste, la cohesión y todo eso es un tipo de conciencia que viene desde su estructura atómica, digámoslo, ¿no? Del mineral. El, el vegetal, pues igual, y el animal, pues está dentro de un alma grupal y de acuerdo a lo que vive cada animal o aprende, porque el animal, por ejemplo, cuando está con el hombre aprende muchas cosas, entonces su conciencia se expande, igual que la nuestra. Yo creo que la conciencia tiene mucho que ver con conocimiento, pero de un conocimiento no intelectual o de la mente, sino más que todo del conocimiento espiritual, porque cada vez que nosotros, por ejemplo, ahora que estamos estudiando esto y estamos haciendo un estudio entre todos con diferentes opiniones, eso nos da un margen a nosotros de ir analizando cosas que en un momento determinado quizá no lo hayamos pensado, ¿sí? Por ejemplo, con las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, vamos dando un paso más hacia ese conocimiento espiritual o esa expansión de conciencia, porque los maestros dicen que las iniciaciones no es otra cosa, y Blavatsky también lo dice, no es más que expansión de conciencia, o sea, sabiduría, ¿no? Ese conocimiento espiritual se tiene que convertir en sabiduría. Gracias, Caro. Para cerrar el tema del electrón, que sabemos no es el tema para tratarlo aquí, estaba revisando los apuntes que tenía por aquí, es bastante, o sea, hay mucho material de él, muchas cosas para explicar, no es el tema, pero sí a Salomón, mira, el modelo era el modelo planetario de Bohr que surgió en 1913 y hoy en día la física cuántica tiene muchas explicaciones fuera de ese modelo y ya sabe que no es como estamos hablando, no son esas órbitas, ese electrón girando a través del núcleo. Pero googlealo porque yo lo que lo busqué fue por Google y pues bueno, por ahí fui uniendo la información que me iba dando y es muy diferente a como creemos. Quizás los que no estamos tan metidos o no somos muy estudiosos de la ciencia, pues todavía tenemos esa concepción antigua. Los que ya están, los que les gusta mucho más la ciencia, pues saben que esa realidad no es la realidad. El electrón no funciona. O sea, la visión del átomo no es esa. Hoy modernamente a través de la física cuántica ya no es así. Pero es bien interesante, Salomón, porque yo lo veía igual y no soy estudioso de la ciencia y menos de la cuántica. Entonces, bueno, lo busqué por la duda que tenía, pero es bien interesante para cambiar un poquito esa visión que uno tiene plasmada de las escuelas que todavía se sigue usando, porque es el problema. No es el problema, sino todavía se sigue usando. Entonces se refuerza. Ya la parte científica es diferente. El cuerpo humano presenta un modelo en miniatura de la estructura jerárquica del cosmos. Los átomos y moléculas químicas que constituyen el material de las células son estructuras vivas. Hay un alto grado de organización en las células vivas que contribuyen a la formación de los tejidos, los huesos y los órganos, que es el siguiente nivel jerárquico, hasta que llegamos al funcionamiento del todo, el cuerpo mismo. Cada unidad, desde el átomo químico, la célula, el órgano, hasta el cuerpo, tiene su conciencia individual, mientras que al mismo tiempo funciona dentro de la conciencia de una unidad más grande dentro de la estructura jerárquica. Cada unidad está en comunicación con el resto del sistema, del cual ella es una parte, transmitiendo y recibiendo mensajes de una manera que nosotros describiríamos como inteligente en nuestras propias actividades humanas. Ok. Entonces, cada esfera, cada nivel de existencia, cada nivel de conciencia o de expresión de esa conciencia contiene dentro de sí
todos los demás niveles. Entonces, no estamos separados, sino que todos se interpenetran y se contienen mutuamente. Esto implica, por supuesto, la unidad fundamental que es subyacente a la aparente diversidad que existe en el hombre, en el cosmos y en el todo. Aquí el texto nos está poniendo el ejemplo de nuestro cuerpo físico, que está compuesto por órganos, por sistemas, etcétera. Y cada uno tiene, nos dice, su propio tipo de conciencia. Entonces, una célula es una entidad completa, porque tiene su propia estructura, tiene su propia función, es decir, es un todo. Una célula, ella por sí misma es un todo, pero también esa célula es parte esencial de ¿qué? De un tejido. Entonces, ese tejido a su vez contiene todo, su estructura, sus funciones, pero también ¿qué es? Es parte de un órgano. ¿Que ese órgano es parte de qué? De un sistema. Y todo eso, finalmente, ¿qué hace? Forma el organismo, el cuerpo completo que es un todo, que es lo que nos está diciendo aquí, el cuerpo mismo. Así cada planeta, cada hombre, cada animal, etcétera, etcétera, puede verse como una concentración de vidas más pequeñas. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que hay una naturaleza jerárquica que está interconectada en todo. Entonces, así como predice el axioma hermético, que cada estructura terrenal está a su vez hecha o constituida de estructuras más pequeñas que repiten el mismo diseño, trascendiendo e incluyendo todo lo de abajo. Entonces, cada vida también se compone de una concentración temporal de vidas más pequeñas. Yo, Caro, qué interesante lo de las células, porque supongo que una célula que forma parte, por decir algo, de la nariz, pues no es lo mismo una célula que forma parte del oído, o una célula que forma parte del hígado, del corazón, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo supongo que no son iguales, que tienen una función diferente. Y si es así, pues qué maravilla, ¿no? Es una cosa asombrosa que son células, pero no hacen la misma función, porque forman parte de diferentes órganos. ¿O no es así? Sí, exacto, sí, también lo entiendo yo. O sea, cada una, como dijiste, tiene su propia función, tiene su propia estructura y su propia jerarquía. Entonces, como decía, la célula que está en la nariz se encarga de proteger que no entren o que polvillo, etcétera, de oler, de percibir esto, los aromas. Entonces, como decía, una que está en el oído, pues su función es otra, es la de oír, lo de darnos la sensación, más que la sensación, la percepción de lo que está ocurriendo en nuestro entorno a nivel de sonido, en la nariz a nivel de olor, cada una con su propia estructura, con su propia función, y de eso se trata la jerarquía, como comentábamos antes, algo o alguien haciendo algo para lo que está capacitado. Exacto. Estaba escuchando con respecto a la célula lo que decía Salomón. La maravilla de esto, en toda la manifestación, todo es maravilloso, porque los millones de células que conforman el cuerpo humano, cada célula puede formar parte de cualquier órgano, todas están capacitadas. El misterio es qué es la fuerza que las agrupa para que uno forme un riñón, el otro los pulmones y así cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero las células, aparte de estar capacitadas, son incansables. Desde que nace la célula, trabaja, 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 hasta el momento que muere y ya está su compañera reemplazándola. O sea que son ejemplos de vida, todo el trabajo fecundo para que todo ese cuerpo humano siga funcionando en forma perfecta. Gracias, Nelly. Y el cuerpo humano, sin embargo, es solo un aspecto del hombre sectenario, cuyos aspectos interiores repiten el patrón jerárquico, el cual, como ha sido descrito precedentemente, refleja la estructura del cosmos. Cada plano del universo sectenario está poblado de vidas, tan variadas en el grado de conciencia que muestran y en las funciones que desempeñan en el esquema cósmico, perdón.
cómo son las jerarquías de vidas inferiores en el cuerpo del hombre. Entonces nos está diciendo aquí que cada ser humano es una copia en miniatura de lo que son los soles, de lo que son las estrellas, o sea, las divinidades vivientes alojadas en esos templos de materia. Entonces, teniendo en cuenta esa similitud entre la estructura que decía a Salomón, ¿verdad? La estructura de ese Salomón con la estructura de un sistema solar, entonces nos podemos así imaginar que nuestro cuerpo es un sistema solar en miniatura, cada uno hecho innumerables de vidas. De hecho, cuando el óvulo humano es fertilizado después de 3 o 4 días, pues el que se ha hecho, se ha dividido, se ha multiplicado y ha crecido. ¿Para qué? Para parecerse a un pequeño planeta. Entonces la clave en todo creo que está en esas similitudes que existen entre ese, quizás ese átomo que no es real, como nos dice ahora la ciencia, ¿verdad? Pero tiene un núcleo, tiene alrededor esos electrones y tiene esa fuerza que los mantiene unidos. Uno es electromagnética y el otro es la gravedad. Entonces, es la disposición general lo que es sorprendentemente similar y es una visión fractal de la realidad. Así como existen los patrones en los grandes sistemas cósmicos, pues se reflejan en los movimientos de nuestros ciclos vitales. También está reflejado en toda la materia que nos va a constituir, que nos está constituyendo. Es una forma de enfatizar pues esa única unidad que está en la naturaleza a diferentes escalas, desde lo inmensamente grande hasta lo infinitamente más pequeño. Por eso se dice que somos el microcosmos, ¿verdad, Caro? Exacto, somos el microcosmo, el macrocosmo, que en realidad es uno, pero somos un fractal de eso. Todo el cosmos está guiado, controlado y animado por series casi interminables de jerarquías de seres conscientes, cada uno teniendo una misión que desempeñar. Ellos varían infinitamente su grado respectivo de conciencia y de inteligencia. Eso nos dice la doctrina secreta. La definición de la palabra jerarquía es curiosamente indicativa de la enseñanza oculta. De acuerdo al diccionario Oxford, la etimología de la palabra proviene del griego hieros, que significa sagrado, y archein, que significa regir. Y luego define jerarquía como el cuerpo colectivo de ángeles, agrupados en 3 divisiones y 9 órdenes de diferente poder y gloria. Esto lo nos dice el diccionario Oxford. Es una definición teológica. La definición nombra entonces a cada una de las 3 divisiones en cada uno de los 3 grupos de acuerdo a la clasificación cristiana y agrega que una jerarquía es una clasificación en subdivisiones graduadas, un cuerpo clasificado en grados sucesivamente coordinados, como el gobierno sacerdotal. Entonces, como nos dice el texto, etimológicamente la palabra jerarquía se compone de 2 elementos y quiere decir orden sagrado o gobierno de lo sagrado. Originalmente, este término se utilizaba solamente para referirse a la organización del clero en la iglesia, donde se establecía, por supuesto, ese orden de autoridad, ese orden de poder relacionado con lo divino. Con el tiempo, ese significado se extendió para referirse a cualquier sistema de organización donde hay una gradación de personas, de valores, de rangos o de elementos, donde hay unos superiores y hay otros subordinados. Entonces, desde la visión teosófica, la jerarquía, por supuesto, representa un orden, pero que un orden espiritual, un orden cósmico, un orden evolutivo, ¿de qué? De seres organizados de acuerdo con su grado de evolución espiritual, de acuerdo con su grado de sabiduría, de acuerdo con su función en el universo. Entonces, hay muchísimas etapas en los reinos poshumanos y se le dan muchísimos títulos a quienes lo alcanzan. La doctrina secreta en el tomo 1 nos dice que estas jerarquías de seres espirituales, por medio del cual la mente universal, Mahat, se pone en acción,
sea, se ejecuta, se manifiesta, se asemeja como a un ejército, o sea, una hueste, en donde nos pone el ejemplo del poder militar de una nación y que lo va haciendo una gradación que se compone de ejércitos, de divisiones, de brigadas, regimientos, etcétera, etcétera. Y cada una de esas unidades tiene una individualidad o una vida separada y tiene una libertad de acción. Por supuesto que está limitada, pero tiene una libertad de acción y tiene una responsabilidad de acuerdo a su función, por supuesto limitadas también de acuerdo a sus capacidades. Entonces, cada una está contenida en una individualidad superior de quien ella es subordinado. Entonces, a la vez, ellas son en sí mismas, pero también tienen que responder ante sus superiores. Entonces, estas jerarquías espirituales ofrecen apoyo, guía en el proceso evolutivo de toda la humanidad, no solamente de los hombres, sino que ellos protegen y guían en la evolución en todos los reinos, porque son las inteligencias creadoras que supervisan, que dirigen todos los procesos evolutivos. No se trata de una dominación, no se trata, como decíamos al principio, de una pirámide de poder, no. Es una guía, es una existencia. La clasificación que nos está hablando aquí cristiana, ¿verdad? Que nos dice del diccionario Oxford, ¿verdad? Nos está hablando de 3 divisiones y 9 órdenes. Entonces, estas 3 jerarquías o 3 divisiones que nos habla a ellas, se subdivide cada una en 3 órdenes. Entonces, la primera jerarquía, que es la más sutil desde el punto de vista que estamos hablando católico, teológico, está compuesta por los serafines, por los querubines y por los tronos. Luego viene la segunda división, que están compuesta por los gobernantes, los administradores, no recuerdo la tercera nombre. Y la siguiente está compuesta por las dominaciones, por las virtudes y por la potestad. Y la última, la más baja, la más cercana a la humanidad, son los mensajeros, que está compuesta por los principados, por los arcángeles y por los ángeles. En general, todos estos tronos, denominaciones, virtudes, principados, querubines, serafines, los habitantes diversos de todos los mundos que nos vemos, son las modernas copias de unos prototipos arcaicos. Eso nos habla desde la parte teológica. Nosotros en Teosofía, la doctrina secreta, en la estancia 4 de la página 28 de la edición de Pasadena, nos habla de estas jerarquías primordiales. Esta es una división que es una analogía de las jerarquías que nos están mostrando la parte cristiana, de los tronos, virtudes, etcétera, etcétera. El que está interesado, pues puede hacer una comparación, un contraste de lo que significa cada una. Entonces, aquí en la doctrina secreta nos habla de 7 jerarquías que son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores, los números, los arrupa y los rupa. Ahora, esto es lo que dice la doctrina secreta. Como yo lo entiendo, las esencias, o sea, es el ser en sí mismo, que corresponde a un estado premanifestado. O sea, no son seres diferenciados, son esencias espirituales, como su nombre lo dice, esencias. Son puras, no tienen atributos, no actúan. Simplemente es la posibilidad absoluta de ser. La segunda jerarquía, que es la llama, es el espíritu activo, es el despertar de ese espíritu, son las primeras diferenciaciones que es lo que vendría a simbolizarnos a nosotros el fuego divino, son los centros de voluntad, los centros de conciencia, es el espíritu en movimiento, pero sin forma. La tercera jerarquía, que son los elementos, serían como las sustancias vivas, la sustancia primordial. No lo confundamos con los 4 elementos físicos, sino que son estados de materia sutil. Entonces, aquí ya comienza a aparecer la materia o la sustancia, mejor dicho, la sustancia diferenciada.
sea, materia que es luminosa, que es sensible, que es plástica. Es el nacimiento de Mula Prakriti. La cuarta jerarquía, los constructores, ellos son de orden también cósmico, serían los arquitectos del cosmos. Entonces, aquí es donde aparecen, según mi interpretación, los Dien Chohan, los constructores, porque ellos van a traducir esa idea de esa estructura cósmica. Ellos son los que gobiernan las leyes, los ciclos, las formas, la evolución en general. Y están relacionados, por supuesto, con el Logos y con Fohat. Son la inteligencia ordenadora del universo. La quinta jerarquía, que son los números, quiere decir la ley de proporción. O sea, es el arquetipo, la base de la geometría sagrada. Es donde están los ciclos, es donde está el karma. Aquí es donde el universo se vuelve inteligible. Son las estructuras matemáticas de la conciencia. Ahora, la sexta jerarquía, Arupa, yo lo interpreto como la mente abstracta. Es la forma sin forma, porque Arupa quiere decir sin forma, o sea, son estados mentales, son arquetípicos, correspondientes al plano manásico superior. Es la mente superior abstracta. Y la última jerarquía, que es la Rupa, es la forma ya concreta, la forma manifestada, porque Rupa quiere decir forma. Entonces, es el mundo de las formas definidas, incluye no solamente el plano físico, incluye el plano astral y el plano psíquico, que aunque nosotros no lo veamos con nuestro sentido físico, tienen forma y entonces están incluidos en ese plano. Y aquí, en esta jerarquía, en Rupa, es donde se va a dar la experiencia concreta, es la experiencia de vida de nosotros, es el campo de nuestra evolución consciente. Este es el teatro de nuestras encarnaciones. Entonces, lo más importante es que veamos que esta concepción de jerarquía de seres se enfatiza en la interconexión que existe entre toda la vida, ¿verdad? Y entonces, esto es todo lo que nos dice que hay un plan evolutivo cósmico que es impulsado por seres de mayor conciencia. Y a medida, como nos decía antes Daniel, que están más cerca de lo divino, pues más participan de esa cualidad. Todos estos seres que en su conjunto constituyen los planos de la naturaleza, son ellos mismos individualmente y colectivamente en sus jerarquías partes del proceso evolutivo. Antes de que alcancen el nivel humano, son agentes irresponsables de la ley que opera a través del universo. Son denominados elementales y están relacionados con los reinos mineral, vegetal y animal, constituyendo al mismo tiempo tres reinos preminerales, o sea que son antes del mineral. Más allá del nivel humano, hay jerarquías de conciencia aún más elevadas. Un logos como un ser colectivo, la vida del gran esquema. Aquí podemos ver lo que nos está hablando el texto, ¿verdad? La escala jerárquica de la vida. Entonces, esta jerarquía de seres es un concepto fundamental que se está describiendo en un orden de ¿qué? En un orden de evolución, un orden de conciencia en el universo. Y no se refiere solamente a nosotros los humanos, sino a absolutamente a todas las formas de vida, porque ya dijimos que todo hay vida y luz, hay información. Entonces, desde los más elementales hasta los más elevados. Cada plano de existencia está constituido por diferentes jerarquías, cada uno con su propia vibración y cada uno con su propio tipo de materia, acorde a qué, al plano donde se está manifestando esa conciencia. Entonces, el esquema jerárquico que nos muestra la doctrina secreta de nuestro mundo está compuesto por 10 reinos. Cada uno de estos reinos representa un estado y puede ser considerado como el medio en que los seres que están ubicados allí pueden obtener las experiencias necesarias para poder alcanzar etapas superiores de desarrollo. Entonces, los reinos inferiores al hombre, estos que están acá, siguen su jornada cíclica desde los elementales al animal, de acuerdo a un patrón establecido para ellos.
con una evolución que es inconsciente. ¿Por qué? Porque solamente tiene un impulso monádico. Eso es por todo el Manvantara. Los Dianchohanes, que son los reinos posteriores al humano, son los que van a regular estas leyes en todo el proceso, mientras, por supuesto, ellos continúan también en su propio avance, porque no quiere decir que aquí hay un tope. Recordemos que en la evolución no hay tope, entonces ellos siguen guiando, regulando esas leyes, ayudando a la humanidad y a su vez siguen también su propio avance. Es decir, que en las jerarquías de seres, nosotros en Teosofía las estudiamos dividiéndola en qué, en tres partes. Es una, ¿no? De la manera de estudiar, no digo que es la única. Dividiéndola en tres partes. ¿Y cómo dividimos esas tres partes? Según su materialidad. Primero, si tiene un cuerpo físico, ¿cuáles son los que contienen el cuerpo físico? El reino mineral, el reino vegetal, animal y humano. Si no tiene cuerpo físico, quiere decir que es metafísico, que nosotros no lo vemos con nuestros ojos físicos. Pero que sea metafísico no quiere decir que sea divino o que sea elevado espiritualmente. A los elementales que están antes, que el mineral no los vemos. Y son menos que una piedra, son menos que una roca. Y las jerarquías, cada una tiene un matriz de 7 por 7 que da 343. Esto lo podemos ampliar, este matriz de las jerarquías de 7 por 7 en la carta que HPV le escribe a Cine, que está denominada como la carta 118 y la carta 19. Alguien, el que está interesado, puede ampliar un poco más sobre este matriz de jerarquía. Lo que queremos ver acá es que la evolución no se trata de un único ciclo, sino que es una serie infinita de ciclos, donde los cambios se van a generar desde adentro hacia afuera, porque la vida humana necesita manifestarse para poder desarrollar las capacidades que tiene latente y así que hacer, convertirlas en facultades. ¿Cómo? Por medio de la experiencia. Este proceso cíclico de evolución tiene dos fases. La primera es el arco descendente, el camino de ida. Es donde es mal llamada por algunos, bueno, yo también utilizo el término a veces, involución. ¿Por qué? Porque es una involución del espíritu y una evolución de la materia. Esa es la primera fase. La segunda fase ya es el arco ascendente o el camino de vuelta, el camino de vuelta a casa, donde se da una evolución del espíritu y una involución de la materia. Entonces, la evolución es un principio básico, fundamental, que impregna todo, absolutamente todo en el cosmos, desde las partículas más diminutas hasta las entidades cósmicas más elevadas. El universo es inherentemente dinámico y está en constante movimiento, en constante transformación. Y la evolución no tiene límites, es un proceso continuo. Igual, como todo en la vida está en movimiento, la jerarquía, por supuesto, no se escapa de ella, no es estática, es dinámica. Cada ser que está incluido en uno de estos reinos contribuye a la evolución del conjunto. Por eso es que todos estamos unidos. Los seres superiores, a través de su sabiduría, a través de su energía, actúan como guías, como inspiradores. ¿Para quiénes? Para los que estamos en las etapas inferiores. Para nosotros, el reino humano. Entonces, la idea es que la humanidad, a medida que va evolucionando, eventualmente ascenderá a estos niveles de conciencia que ahora son ocupados por los maestros de sabiduría. Entonces, los reinos son jerarquías de vida y cada uno está para servir al inmediatamente superior al de ellos. Entonces, los reinos de la naturaleza están organizados jerárquicamente y cada uno sirve como una base evolutiva para el siguiente. La idea es que la vida va avanzando a través de estas diferentes etapas y cada reino superior depende del servicio y de la sustancia del reino inferior. Este concepto de servicio, por supuesto, está interconectado y es fundamental
que lo entendamos para la evolución pues cósmica. Y estas características, ¿en qué se diferencian? Solamente en el grado y en el plano de la jerarquía a la que cada uno pertenece. Cuanto más cerca esté aquí del, de- del, del espíritu, de lo divino, pues entonces hay más homogeneidad, es más puro, está menos acentuada la individualidad. Entonces, Blavatsky enfatizó que los reinos inferiores, porque como estábamos hablando ahorita, que el reino inferior presta un servicio al superior, Blavatsky enfatiza que los reinos inferiores no son herramientas, sino que tienen su propia vida y su propia conciencia en diferentes grados. Entonces, es una relación simbiótica y es espiritual. Entonces, el reino inferior no solamente sirve al superior, sino que también, ¿qué hace? Se beneficia, recibe un impulso evolutivo de su reino superior. Entonces, es una cadena de servicio y de dependencia que es la clave para la progresión de la vida, desde lo mineral hasta la divinidad. Y ahí eso es lo que nosotros no comprendemos, no entendemos, que estos seres que constituyen los reinos inferiores al humano son también nosotros mismos, son nuestros hermanos menores, tienen vida. Aquí ¿cómo podemos ver un ejemplo de esa cadena de servicio, esa cadena de dependencia? Podemos ver cómo ayuda el reino mineral al reino vegetal. El reino mineral que nos da al vegetal le da la base inorgánica para que esa vida vegetal pueda extraer nutrientes. Entonces, ¿la planta qué hace? Extrae los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, etcétera, todo eso que está disuelto en el suelo, que son el resultado, pues, de la descomposición de qué? De rocas, de minerales. No sé cómo es el ciclo de los minerales, pero ahí quedan esos residuos que sirven como abono. Entonces, si esa tierra no tiene una composición o una estabilidad adecuada, pues el reino vegetal no existiría como nosotros lo conocemos. Entonces, es un servicio que, por supuesto, es pasivo, pero es indispensable. Ahora, ¿cómo ayuda el reino vegetal al animal? Lo ayuda de diferentes maneras. Primero, como alimento. Las plantas son la mayoría de fuentes de energía y nutrición para la mayoría de los animales, ya sea directamente si son herbívoros o indirectamente si son carnívoros, porque el carnívoro se alimenta de herbívoros. ¿Qué hace el reino vegetal? El reino vegetal nos da oxígeno a través de la fotosíntesis. Las plantas entonces producen oxígeno que los animales necesitamos para respirar. ¿Qué da también el reino vegetal? Le da la vegetación, le puede dar un refugio, le da un hábitat, le da protección a los animales. Ahora, ¿qué hace el animal al humano? ¿Cómo lo ayuda? Le da servicio, ¿en qué tipo? Le da compañía. Hay animales que han sido domesticados para tenerlos como una compañía, otros son domesticados para transporte, en la agricultura, y todo eso ha ayudado al progreso de las sociedades humanas. Algunas veces pasa la raya y va más a explotación. ¿Qué hace también el reino animal? Es un sustento. Históricamente, los animales son una fuente de sustento de alimentos, de vestidura y de otros materiales esenciales. Entonces, vemos cómo todos se van ayudando. Ahora, me faltó del reino humano al superhumano. ¿Cómo hacemos, cómo ayudamos nosotros a los Dianchuhan? Sirviendo como un puente ¿para qué? Para que esa información de estos seres elevados sea transmitido a través de seres adeptos, discípulos, ¿verdad? Que han superado ese ciclo de reencarnaciones y entonces, ¿qué nos hacen? Nos guían, nos ayudan a través de entregarnos esa información. Además, ¿qué nos hace? Son una vanguardia evolutiva. ¿Por qué? Porque nos están impulsando, son un modelo a seguir. ¿Cuál es la función de nosotros? Querer ser un maestro, un adepto,
Entonces, es un servicio más espiritual que físico. Ahora, del lado contrario, por supuesto que hay, también hay cooperación porque hay una simbiosis, estamos todos interconectados. El Dian Chohan, ¿cómo ayuda al humano? Pues impulsando la evolución humana, nos va a guiar, nos va a dar impulsos mentales, impulsos espirituales, nos van a transmitir esa iluminación, claro, todo delimitado por el karma, ¿verdad? Ellos son la voluntad que está detrás de todos esos ciclos evolutivos. Ahora, ¿cómo nosotros como humanos ayudamos al animal? Nosotros impulsamos esa vida principalmente a través de la doma y compañía. O sea, los animales que son domésticos son los que llevan más ese beneficio. Porque los animales que viven con humanos quizás desarrollan una psique más completa. No podemos decir que tienen una mente, pero se puede ver quizá un poco más de nivel de respuesta en cuanto a grado de inteligencia, en cuanto a grado de emoción, en contraparte con un animal salvaje. Entonces, se sugiere que como ellos están en contacto con nuestra energía psíquica, pues se van a beneficiar de ese reflejo, de esa resonancia, de esa emisión, preparándolos para qué, para una eventual encarnación en el reino humano, no en este más manda. ¿Cómo ayuda el animal al vegetal? A través de su ciclo de vida y su ciclo de muerte. Entonces, ¿qué hace? Cuando el animal muere, sirve como fertilización para ese reino vegetal. Hay muchos animales como las abejas, etcétera, ayudan en la dispersión de semillas. Entonces hacen que las plantas colonicen nuevos territorios. El vegetal al mineral, ¿cómo ayuda? Igual, las raíces de las plantas pues se tienden en las grietas de rocas, liberando ácidos que descomponen a estos minerales. Entonces, esa descomposición vegetal es el que crea ese humus, ese componente vital del suelo que va a transformar esa estructura mineral y permite la formación de capas ricas en nutrientes. Entonces, ahí podemos ver lo compenetrado y cómo nos ayudamos y cómo todos somos uno. Y en esto es donde se basa todo, la hermandad y la fraternidad que tenemos que tener, no solamente entre nosotros, que por supuesto es prioritario, sino que en todos los reinos de la naturaleza. Claro, cuando decimos cuando regresemos a casa, se refiere cuando hay un Maja. pralaya. Sí, exacto, un Maha Pralaya, exacto, cuando todo se recoja nuevamente, sí. Que esta escala jerárquica que nos acaba de presentar Caro ocurre y fue dada por los maestros y Blavatsky correspondiente solamente a nuestra cadena planetaria, o sea, a nuestra Tierra, en sus diferentes fases, con sus 6 globos compañeros, pertenece a nuestra cadena planetaria. Fue la que ellos explicaron y nos entregaron. Otra cosita que quería decir con referencia a las jerarquías que mencionaste arriba, es importante reconocer que esa es la clasificación que entregó Blavatsky y los maestros con referencia a esa jerarquía. Todas las filosofías tienen nombres diferentes, incluso ella lo dice que estos nombres no son los nombres del ocultismo, como el ocultista realmente lo conoce dentro de su filosofía o la filosofía de los maestros de Blavatsky. Ellos tienen otros nombres, pero esta fue la que ella adoptó para efectos de la doctrina secreta en Occidente. Entonces, los nombres de la jerarquía no tenemos que entenderlo como que estos son los únicos o son los definitivos, porque cada filosofía tiene unos diferentes. Y no solo eso, que este es el bosquejo de las 7 primordiales. Como ha explicado Carolina, hay infinidad de jerarquías y cada una tiene un nombre particular. Y Blavatsky siempre dijo que, bueno, que era imposible dar los nombres de todas las jerarquías y que sería algo casi que innecesario porque es tan grande la cantidad de jerarquías que existe y tantos nombres que lo que causaría sería confusión en los estudiantes. Uno de los objetivos que propuso lograr la señora Blavatsky al presentar la doctrina secreta al público fue el de asignar al hombre el lugar que le corresponde en el esquema del universo. Eso nos lo dice en la doctrina secreta 1, el primer tomo. Ok, entonces
La teosofía sostiene que los seres humanos tenemos el potencial de alcanzar estados de conciencia y poderes que nosotros le atribuimos a deidades, podríamos decirlo de alguna manera. Aquellos que ya han completado su evolución humana se convierten en maestros de sabiduría, en Mahatma, que es el último reino que nos describe la doctrina secreta, el reino de los dianchos que son metafísicos. Pero ellos no tienen un tope en el límite de evolución, ellos avanzan hacia niveles aún más elevados. Eventualmente se van a fusionar con el lobo, es decir, que todos nosotros somos dioses en formación. No solamente como nos habla la parte teológica, que somos hijos de Dios, sino que nosotros en esencia estamos hechos del mismo material que está hecho cualquier deidad a la que nosotros queramos atribuirle divinidad, aunque estoy redundando en las palabras, ¿no? Entonces, la etapa humana por eso representa un punto crucial, un punto importante, un punto de transición entre lo que es lo material y lo espiritual, porque es un puente entre lo animal y lo divino, ya que puede optar por hundirse en esa materia cuando es dejado dominar por su principio cámico, o puede ascender a los planos más elevados del ser cuando se está dejando llevar por sus manas. Entonces, este es el verdadero libre albedrío que lo convierte en un agente activo de la evolución universal. Cuando nosotros logramos realizar plenamente esa naturaleza espiritual, ¿en qué nos convertiremos? En un adepto, ayudando entonces, por supuesto, a la evolución de las otras formas de vida. Hay algunos otros autores que clasifican al reino humano como un reino de transición, porque se encuentra entre dos reinos. Dice, tiene sus raíces en el mundo animal de donde procede el cuerpo físico, pero sus principios superiores provienen del mundo espiritual. Entonces, en el hombre primitivo, poco puede verse o adivinarse de la grandeza del santo o del genio que está ahí latente, pero esa grandeza está encerrada entre ese cuerpo, entre ese muro de carne. Ahí está la grandeza. Ahora es lograr despertar y activar o hacer partícipe de esos principios superiores en nosotros. A medida que comprendemos la evolución de la conciencia a través de la estructura jerárquica del universo, va haciéndose evidente cuál puede ser ese lugar, ya que el nivel humano dentro del proceso total es aquel en el que el espíritu y la materia están en equilibrio. Etapa simbolizada por los triángulos entrelazados del sello de Salomón, en el cual la materia está representada por el triángulo apuntando hacia abajo y el espíritu por el que apunta hacia arriba, que es la dirección del futuro progreso. El hombre ocupa una posición central en el esquema evolutivo cósmico. Como veremos más adelante, él es el modelo arquetípico para todo el proceso y en él están unidos por la mente el espíritu supremo y la materia más baja. La etapa del hombre y su relación a las etapas pre- y poshumanas están claramente expresadas en un pasaje de la doctrina secreta. Y el pasaje está en el tomo 1 también. En sobriedad, verdad, todo así llamado espíritu es, ya sea un desencarnado o un futuro hombre, dado que desde el más elevado arcángel, un Dian Chohan, hasta el último constructor consciente, la clase inferior de las entidades espirituales, todos ellos son hombres que han vivido hace muchos eones en otros manvántaras, en estas esferas o en otras. Y así, los elementales inferiores, semi-inteligentes y no inteligentes, son todos futuros hombres. Aunque el hombre se desenvuelve en el reino humano, es incipiente. Le falta algo para llegar a convertirse en un hombre completo.
El reino humano representa, como nos está diciendo aquí, el equilibrio de la potencia del espíritu y la materia. Los seres superiores al reino humano, o sea, los miembros de los reinos dianchohánicos han salido victoriosos, dado que, por supuesto, ellos ya pasaron por el reino humano. Los seres en los escalones inferiores de la escala de la vida tienen todavía que experimentar esta etapa. El hombre es un participante activo, es un participante esencial en el proceso evolutivo del universo. Su evolución individual contribuye a la evolución colectiva, como veíamos en el diagrama de la escala jerárquica que nos muestra la doctrina secreta. El plan del universo es el desarrollo de la conciencia y es en la etapa humana donde logramos ese despertar. La autoconciencia, lo que entre otras cosas implica trascender la identificación con la personalidad, con el cuaternario inferior, con los vehículos que son temporales, y el reconocimiento de la unidad de todos los seres, y el reconocimiento de nuestra parte eterna. Nosotros tenemos todos los atributos, pero tenemos que desarrollarlos, despertarlos, activarlos. En cuanto a lo que nos habla del sello de Salomón, que nos habla por acá del sello de Salomón, es también conocido como el hexagrama. Y en un contexto más moderno es también la estrella de David, que es un símbolo esotérico profundamente significativo y ancestral. Su representación más común es la que nos habla aquí, son los dos triángulos equiláteros que están entrelazados, formando una estrella de 6 puntas, a menudo dentro de un círculo. El círculo nos da protección, nos indica que está el bien allí presente. El triángulo con la punta hacia arriba representa lo masculino, lo divino, el cielo, el espíritu, la conciencia, la sabiduría, la elevación, el principio activo, o sea, la energía que está ascendente, que es la que busca la conexión con la parte superior, con la inspiración, es la expansión de la conciencia y la trascendencia a la personalidad. Ahora, el triángulo con la punta hacia abajo representa lo femenino, lo terrenal, la materia, el cuerpo físico, las emociones, la intuición, la fertilidad, el principio pasivo y la energía descendente. Esa energía busca una conexión con el mundo material, con la manifestación, con la introspección y con la absorción. Así que el sello de Salomón, según lo interpreto yo, es la unidad de esos dos opuestos, la integración de la dualidad. Entonces, representa cómo lo divino se va a manifestar en lo terrenal y cómo lo terrenal puede elevarse hacia lo divino. Esa es la búsqueda de esa armonía cósmica, de esa armonía personal, es la realización de que nos dice el axioma hermético de que como es arriba, es abajo. Y cierra aquí la cita de la doctrina secreta, nos está diciendo que todos los habitantes de los reinos superiores ya fueron hombres y los otros se están preparando para convertirse en futuros hombres, ya sea en otros manvántaras que ya fueron hombres o en este o en los futuros. Entonces, todos es necesario que pasemos por el reino humano. ¿Por qué? Porque es el único reino en donde la mónada puede alcanzar la autoconciencia, el libre albedrío y la evolución espiritual consciente. Sin esta etapa, el reino humano, manas, no sería posible el avance hacia estados superiores de existencia espiritual y eventual completa y perfecta iluminación, porque no existe la autoconciencia. ¿Cómo algo puede darse cuenta de lo que es sus capacidades que tiene latente, que puede activar si no tiene manas para que le dé toda esa información? Bacano. Un punto importante de lo que acabas de decir también es el equilibrio que se logra en el reino humano, ¿verdad? Que como nos dice, es el punto axial inferior, porque va en la cadena de descenso, eh, por donde se logra el equilibrio entre el espíritu y la materia. Esa es la gran importancia de llegar a ser un humano, porque de ahí para adelante comienza
prácticamente se puede decir en el proceso evolutivo, el camino de retorno, el camino de ascenso. Otra cosita que les iba a comentar, aquí donde está hablando ella del puesto o la posición que ocupa el hombre en el sistema dentro del cosmos, hay un artículo para el que les interese, es un artículo que ella dio otra clasificación de la jerarquía según el budismo. El artículo se llama, perdón, sobre los elementos y los átomos, perdón. Está en el volumen 1 y es el número 11, el artículo, el capítulo 11. Quiere decir que los seres humanos actuales, en algún mantra, hemos sido ya elementales y hemos tenido una experiencia elemental como mónada. Y hasta llegar recién a la etapa humana actual, pero ya tuvimos esa experiencia pasada, como los elementales que actualmente se supone manejan la fuerza de la naturaleza y todo lo que se nos habla, ¿no? No nosotros como individualidad, como mónada ya humana, que la mónada humana está compuesta de Atma, Buddhi y Manas. Al momento que tiene Manas está individualizada. Entonces ya nosotros, cuando estamos individualizados, quiere decir que llegamos al reino humano. Pero antes, nuestra mónada tuvo que pasar por todo ese reino, nuestra mónada, no nosotros. Entonces, Ujú. ese impulso monádico es el que lo hace llevar por todo. La mónada tiene que pasar por todos los reinos, tiene que vivir todas las experiencias. Entonces, en el ciclo de involución del espíritu y evolución de la materia, pasamos por los tres reinos primeros, que son los reinos elementales, que tienen infinidad de División. jerarquías, de divisiones. Unos son más conscientes, menos inconscientes, otros simplemente son por impulso. O sea, hay diferentes gradaciones. Después de elemental, esa mónada hace todo ese recorrido. En otro mantra llega al reino mineral. Pasa, vive todas las experiencias, va pasando desde el, no sé cuál es el más bajo, será la piedra, hasta el más alto, que sea los cuarzos, etcétera. Y después pasa ese impulso monádico, esa mónada pasa al reino vegetal. Vive todas las experiencias, las absorbe, pasa al reino animal. Vive todas las experiencias, etcétera, etcétera, pasa al reino humano y ¡pac! Nos activan la mente y estamos individualizados. Y jamás volvemos a hacer el retroceso, porque en la evolución no hay retroceso, hay estancamiento. Pero es sí, la respuesta es sí. La monada tuvo que pasar por esos, todos esos reinos. Aquí dice, es Gracias. O sea, obviedad que todo, hemos tenido ya grandes experiencias, entonces sí hemos pasado todo eso. O como eh, mónada, ¿no? O sea, como como impulso mónada. monádico. Exacto, como mónada. Bueno, y no solo eso, sino que tienes que repetir. En cada globo se nos dice que repetimos todo ese proceso desde el elemental hasta el reino donde estamos actuando en la cadena. Entonces, sí, es un proceso bien complejo, por eso el proceso evolutivo es muy, muy complejo. La mónada, ese peregrinar, que es lo que se llama el peregrinar de la mónada, es infinito, es eterno y es obligatorio. Nosotros en nuestro cuerpo humano vemos esa recapitulación o ese recuerdo que tenemos de los reinos anteriores y cómo lo vamos a desarrollar. Cuando estamos, tenemos una estructura ósea, tenemos tejidos básicos, eso nos recuerda al reino mineral. Cuando estamos en crecimiento, la parte biológica de la célula, la nutrición, las etapas o los sistemas metabólicos, ahí nos está recordando el estado del vegetal. Ahora nuestro sistema nervioso, el movimiento de los órganos sensoriales y todo eso que nos está recordando el reino animal. Y finalmente ya después tenemos nuestra organización humana, que sería el cerebro, y un sistema más coordinado y la autoconciencia a la que aspiramos. Entonces ahí mismo también podemos ver una recapitulación, no solamente cuando estamos en el feto de la parte del embrión, sino nosotros como hombres ya. No quiere decir que volvamos a hacer o a retroceder a esos reinos. Eso no es volver a ser un mineral, no es volver a ser una planta, porque después que la mónada es humana, es imposible que pueda volver, porque es que no tiene los otros reinos las capacidades que ya tiene latente el hombre. Entonces, eso no va.
no va a pasar. Pues dejamos hasta aquí nuestro estudio. Nos vemos el próximo jueves. Recordemos que ahora es semanal. Entonces, todos los jueves, mismo horario, misma clave. Y bueno, les agradezco a todos su presencia, sus aportes, sus comentarios y nos vemos pues el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos por su participación.